Hola, bienvenido a la segunda parte de la primera clase, donde explicaremos algunas técnicas y algunos elementos básicos de programación en Google Apps Script. Acá, cierto, estamos en nuestra carpeta que ya les mostré las clases pasadas que ustedes debían tener o preparar con su nombre específico. Ahí están los archivos en los que estuvimos trabajando. Eh, Podemos recorrer aquí el ejemplo que hicimos la vez pasada, ¿cierto? La función toGet, que es muy importante cuando trabajamos con Google Apps Scripts. El index HTML, ¿cierto? Que es la página que lanzamos nosotros al navegador. La opción desde el menú para implementarlo como aplicación web, ¿cierto? Recuerden que esta dirección es la que ustedes pueden copiar, ¿cierto? Y pegar en el navegador para poder ver su aplicación, ¿ya? Y sin necesidad de que tengan que loguearse con su cuenta de Gmail. Por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar, ¿cierto? En Firefox voy a colocar el link y podemos ver, ¿cierto? Sin necesidad de ningún tipo de login, podemos ver el contenido de nuestra aplicación. No se preocupen que la dirección sea larga, después yo les voy a explicar cómo la podemos reducir. Ya. Tengo yo un archivo preparado aquí, una planilla, ¿cierto? Con una escala de notas de 31 puntos. La tengo lista ya para que podamos ser más dinámicos y vayamos más rápido, ¿ya? Es una escala de nota 31 puntos, ¿cierto? Con 19 puntos se tiene un 4, ¿cierto? Tenemos los intervalos de reprobación, de aprobación, la exigencia que es un 60% y la fórmula que nos permitiría ir calculando, ¿cierto? Las notas en cada tramo. Ok, ya. Vamos entonces a crear, ¿cierto? Nuestro primer script. Ya, acá está, cierto, la función por defecto que siempre aparece. Vamos a borrar y vamos a colocar un código especial que tengo preparado para poder explicar esta clase. Le pusimos por nombre ejemplo 2 por si acaso, para que no se pierda. Ok, vamos viendo. Hemos definido estas variables, la variable, bueno, la función clásica. Tenemos la variable puntos, ¿cierto? Que es la nota que la persona tendría, el puntaje que la persona tendría, no la nota, el puntaje, ¿ya? Que la vamos a ir variando manualmente. Después tenemos los puntos totales que tiene, ¿cierto? La evaluación, que en este caso son 31 puntos, ¿ya? Luego tenemos, ¿cierto? La exigencia, que es un 60%, el intervalo de reprobación, ¿cierto? Y el intervalo de aprobación. Van a ser importantes para la fórmula. ¿Ya? Luego tenemos una sentencia if, ¿cierto? Que nos va a permitir ir controlando, ¿cierto? El cálculo de esta nota en función de los puntos que se obtienen. Si se tienen 0 puntos, la nota es un 1, ¿ya? Y eso lo podemos verificar en la tabla que tenemos prehecha, ¿ya? La tabla la puse para ir verificando solamente, o sea, para que vayan cotejando. Después vamos a utilizar la función logger, ¿cierto? Para ir viendo los resultados en pantalla e ir monitoreando cómo se va produciendo el proceso de nuestro código. ¿Listo? Posteriormente tenemos que analizar los puntos que son menores a 19, ¿cierto? Y que son distintos de 0. Distintos de 0 porque el 0 ya lo analizamos en la fase anterior, ¿ya? Y menor que 19 porque con 19, ¿cierto? Se tiene un 4, es decir, todos los puntajes inferiores son reprobatorios. Ok. La variable n, ¿cierto? Me va a ir dando la nota que se obtiene en función de los puntos, ¿cierto? Logrados, ¿ya? Entonces, qué sé yo, en este caso podemos ver ahí que parte con un 1, ¿ya? Y luego iniciamos un ciclo for para ir evaluando punto a punto, ¿cierto? La escala, porque
puedes tener un punto como puedes tener 9 puntos. Por lo tanto, hay que ir recorriendo toda esa escala e ir sumando el valor del intervalo para que puedas obtener la nota que tú vas a tener. Entonces, por ejemplo, utilizamos este acumulador, ¿cierto? Que lo que va permitiendo es que en cada ciclo, ¿cierto?, va sumando la cantidad con el intervalo, y así se va incrementando, ¿ya? Ese I más significa que se incrementa uno a uno, ¿ya? Y cuando ya obtiene o cumple el ciclo, ¿cierto?, lanza el resultado al logro. Después tenemos, ¿cierto?, la evaluación de que si los puntos obtenidos son iguales a 19, y en ese caso es un 4, tal como dice, ¿cierto?, la tabla que nosotros ya hemos visto. Nos queda por evaluar entonces cuando el puntaje es mayor que 19 y cuando es menor o igual que 31, que es cuando se tiene un 7, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí, cierto? La nota parte con un 4, acuérdense que con 19 obteníamos un 4, ¿ya? Con 19 lo obteníamos, ¿listo? Entonces, la nota en este intervalo parte en 4, ¿ya? Y solo puede llegar hasta 31, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a crear un ciclo for de nuevo que recorra toda la escala, ¿listo? Pero, cuidado, debe partir el ciclo for de 20, ¿ya? ¿Por qué de 20? Porque con 19 teníamos un 4, ¿se acuerdan? Con 19 puntos, pero no con las posiciones, porque la escala parte en 0. Entonces, si nosotros nos fijamos bien, nos vamos a dar cuenta por qué tiene que ser de 20. Y ahí, bueno, está el acumulador. Ahora, noten por favor que ahora el acumulador tiene el intervalo de aprobación, ¿ya? Entonces va a recorrer el ciclo cuantas veces en función del puntaje que logre el alumno, ¿ya? Este código yo se los voy a dejar disponible, o sea, ustedes lo pueden aplicar y fácilmente pueden verlo. Por ejemplo, cambiamos los puntos a 20 y vemos los registros o los logs, y ahí claramente, cierto, me está diciendo que con ese puntaje se obtiene esa nota, ¿ya? Con 25 puntos. Y si yo voy acá y busco los 25, ahí está, coincide, ¿ya? Lo que estoy tratando de mostrar aquí es cómo automatizar ese proceso de la escala, que más adelante les voy a explicar de una manera más detallada, pero por ahora necesito que se concentren en la estructura del código, cómo lo hace, cómo recorre las estructuras, ¿cierto? Los conceptos que estamos revisando, ¿ya? Esta herramienta es muy interesante, ¿eh? Que es para depuración. O sea, si hubiera un error aquí en el código, en este minuto se los diría. ¿Listo? Aparece cada vez que yo lo presione ahí en estas estructuras, en esas tablas, diría hay un error de código, hay que corregir. Ok. Bueno. Vamos a avanzar ahora un poco. Esto lo pueden revisar después con detalle, calma. Tienen que explorar, tienen que ir viendo para poder aprender. No hay otra forma. Ok, vamos a hacer otro ejercicio que va a ser muy importante para lo que vamos a hacer más adelante, ¿ya? A partir de la próxima clase. Ok, vamos a colocar aquí entonces un ejemplo, ¿cierto? 3. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear una web apps. Por lo tanto, es importante, ya saben ustedes, colocar la función doGet. Esta estructura es exactamente la misma que habíamos usado, ¿cierto? Que va a llamar, ¿cierto?, a un archivo y desde Uniframe utilizando el HTML service. Vamos a crear el archivo index, que es el que vamos a llamar para lanzarlo al navegador. Y acá, ¿cierto?, en el cuerpo de la página, pues, yo les mencioné la vez pasada que esto genera un documento HTML, ¿cierto? Vamos a colocar este código, ¿ya? Que es muy importante. Esta simbología lo que permite es colocar texto en nuestra página que permite ser volcado después al documento HTML. Ahí creamos una variable y esa variable contiene 3 elementos que son mis libros favoritos: Hamlet, Demian y Crimen y Castigo. Después vamos a usar un for para recorrer la variable data, que tiene 3 elementos, o sea, parte de 0, ¿cierto? Y va a recorrer el número de elementos que tenga, el data length. ¿Y cuántos son? 3. Luego de eso, ¿cierto?, los va a ir colocando con esta estructura, data y, ¿ya? Esa estructura.
yo coloqué unos VR ahí. Esos VR lo que van a hacer es colocar como una especie de saltos de línea para ir ordenándolos, ¿cierto? Hacia abajo, ¿ya? Guardamos aquí, vamos a ver ahora el efecto, ¿ya? Vamos a implementar. Esto ya ustedes lo saben, ya deberían manejarlo. Oh, un problema, dice. ¿Qué pasó? Bueno, probablemente no guarde los cambios. Eso es muy importante para que se puedan actualizar y nosotros podamos ver los efectos de lo que estamos desarrollando. Lo ejecutamos. Ahora dice que no hay una main function, ¿cierto? Una vez más, tenemos que guardar. Ahora sí, implementamos, ¿cierto? Actualizamos y nos va a lanzar el resultado. Y ahí está. Estos son mis libros favoritos, ¿cierto? Y lo ha ordenado en una columna, ¿ya? Si yo no hubiera puesto los VR, lo hubiera puesto en una línea, ¿ya? Ahí, bueno, nosotros vamos a ir aprendiendo cómo ordenar esta información, que va a ser muy relevante para nuestros próximos proyectos. Entonces, esas son dos estructuras que son muy importantes, ¿cierto? En este caso, esta estructura le llaman un arreglo. Esto es un arreglo, un array, ¿ya? El data, que contiene una variable que contiene varios datos en su interior, ¿ya? Vamos a publicarlo. Acuérdense que esta es, ¿cierto? La URL de la aplicación para poder verla sin necesidad de loguearnos. Vamos a llevarla, ¿cierto? A Firefox para ver qué pasa. Oh, nos encontró. Esto es obvio, ¿cierto? Porque no le he dado los permisos para que pueda ser accesada por cualquier usuario. ¿Y cómo le doy los permisos? Repito el proceso, ¿cierto? Defino una nueva versión para mi proyecto, ¿ya? Y defino acá que el usuario que acceda va a ver la aplicación y que sea cualquiera, ¿ya? Actualizamos, tomamos de nuevo, ¿cierto? El link, lo copiamos, ¿cierto? Y lo vamos a ir a ver al navegador ahora, al Firefox. Lo que debe ocurrir es que nos muestre el producto, nuestra página, exacto, ahí está, ¿ven? Sin necesidad de loguearse. No se preocupen todavía por la extensión de la URL. Ya más adelante les voy a explicar yo con detalle cómo eso se ajusta. Bueno, entonces acá teníamos, ¿cierto? La planilla, acá teníamos varias directrices de código que estamos aprendiendo a usar, la sentencia if, los acumuladores, ¿cierto? La designación de variables, cómo ver, ¿cierto? Los logs de mi aplicación para ir llevando un control, cómo colocar comentarios, modificábamos manualmente aquí una variable y producía un efecto después en el proceso. Posteriormente, ¿cierto? Trabajamos con este ejercicio creando una web app que lo que hace es trabaja con un array de datos almacenados, ¿cierto? Ahí en la variable data, y que después ordenamos, ¿cierto? en una página y lanzamos a pantalla en el navegador. Y junto con eso explicamos cómo, ¿cierto? Podemos ver nuestra aplicación sin necesidad de loguearnos con nuestra cuenta de Gmail.